Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de capacitaciones que hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Salud, la SOCHIMI y también el Hospital Digital. Y queremos agradecer por sobre todas las cosas su entusiasmo y su conexión a esta jornada de capacitación, ya que mucho interés en día a día en lo que está pasando a nivel nacional con lo que respecta al COVID-19. Queremos decirles que en el chat pueden ir haciendo sus preguntas desde ahora hasta el fin de la sesión para que nosotros al final de la jornada podamos exponerle estas preguntas al expositor que está a cargo de la presentación. El día de hoy tenemos con nosotros a Armando Díaz, quien es kinesiólogo de la UCI quirúrgica del Hospital San Juan de Dios, es máster en ciencias y miembro de la división de kinesiología de la SOCHIMI, y nos va a presentar el tema de manejo de vía aérea en un paciente con COVID-19. Agradecemos mucho tu presencia, Armando, y esperamos que la jornada sea muy provechosa para todos los que se están conectando a través de la plataforma Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Agradecimiento al MinSal, agradecimiento a la SOCHIMI, a la División de Kinesiología Intensiva, al Hospital San Juan de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las consideraciones para el manejo de la vía aérea en pacientes con sospecha o con infección confirmada por coronavirus. Inicialmente vamos a elaborar una hoja de ruta, vamos a hablar un poco de los antecedentes generales que nos hacen tomar las precauciones a considerar. Vamos a hablar sobre el manejo de la vía aérea en relación a los elementos de protección personal, la intubación, extubación, y vamos a hablar un poco sobre algunas consideraciones importantes sobre los circuitos de ventilación mecánica. En el contexto global es que nos enfrentamos a una pandemia por coronavirus y es importante considerar que a hoy, 23 de marzo, Chile se encuentra en fase 4 por esta pandemia con 746 casos confirmados y en 24 horas 114 nuevos casos. Por lo tanto, nos hace extremar las medidas de seguridad, considerando que este virus se disemina o se contagia por vía respiratoria. Tiene un periodo de incubación de 14 días, por lo tanto, y en promedio 5 días, por lo tanto, hay un potencial grupo de pacientes que va a presentar el virus, pero no va a presentar síntomas. El virus es excretado principalmente por secreciones respiratorias, saliva, y en ese contexto un 16% de los pacientes va a requerir hospitalización y un 6% va a requerir soporte ventilatorio. En ese sentido que debemos extremar las medidas de seguridad. Vamos a partir en relación al manejo de la vía aérea con la preparación. La preparación debe ser calma por todo el equipo de salud, idealmente utilizando checklists para este propósito. Así que vamos a partir retirando joyas, relojes, celulares y credencial. Vamos a recoger y tomarse el pelo en caso de personas que lo tengan largo. Se vacían los bolsillos, se ajusta y se utiliza un cubre calzado, que en caso de no disponer se pueden utilizar gorros desechables. Sujetar los anteojos. Verificación en el checklist de que se realicen todos estos pasos y además todo el personal de salud debe contar con sus elementos de protección personal. En relación a estos elementos de protección personal, vamos a considerar que el paso 1 es un lavado estricto de manos. En relación a esto, tenemos que guiarnos por los protocolos hospitalarios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 40 a 60 segundos lavado clínico de manos. Debe ser adecuado en técnica y adecuado en tiempo. Siguiendo con los elementos de protección personal, debe haber una correcta utilización para el manejo de la vía aérea, sobre todo en procedimientos de intubación, de la mascarilla N95. La correcta utilización de esta mascarilla involucra tomarla por la región anterior y la correcta instalación y tensión de los elásticos en la región posterior, además de el correcto ajuste de la porción del puente nasal para asegurar un adecuado sello. Posteriormente procedemos con las pruebas de ajuste adecuado y además de fugas de la mascarilla N95. Es también importante considerar un adecuado retiro de esta mascarilla, la cual se debe realizar siempre por la región posterior, ya que recordemos que las fibras o las capas electrostáticas de la región anterior acumulan el virus y es importante no manipular la región anterior posterior a su utilización. La mascarilla N95 para los procedimientos como la intubación debe ser desechada posterior a su uso. En relación al vello facial, es importante considerar que un adecuado sello de la mascarilla N95 requiere que el personal de salud se encuentre afeitado.
Por lo tanto, en este sentido, las barbas pudiesen interferir con el adecuado sellado de la máscara y se recomienda afeitarse totalmente. Progresando con esto, vamos a describir la instalación de la mascarilla N95. Se debe poner un gorro desechable y la colocación de un visor integral idealmente para este tipo de procedimiento. Los pasos a seguir, por lo tanto, son: en el caso de los sujetos que utilizan antiparras o anteojos, se debe fijar con una cinta en la frente para evitar caídas o desplazamientos durante la intubación. Se debe instalar correctamente la mascarilla N95 con sus pruebas de sello y de fugas, y también se debe instalar un gorro desechable. Posteriormente se procede con la instalación del visor integral, que es el elemento ideal o recomendado en los procedimientos de intubación, al menos por los dos operarios que se encuentren más próximos a la vía aérea del paciente. Se debe hacer una verificación de prueba de caídas, inclinando la cabeza hacia anterior, y la mascarilla o el visor integral no debe quedar ni demasiado suelto ni demasiado apretado. Debe tener una instalación adecuada para que el operador no esté incómodo durante el procedimiento. Procedemos entonces para los sujetos que manipulen elementos estériles con un nuevo lavado estricto de manos, tratando de minimizar que la instalación de los elementos de protección personal faciales pudiesen haber contaminado las manos. Colocación de la pechera posterior debe ser impermeable, debe ser manga larga, incluir idealmente el pulgar y ser desechables. Se deben posteriormente poner guantes cubriendo las mangas de la pechera, y es muy importante que al final de todo este proceso se reciba un feedback de parte del equipo de salud sobre la correcta instalación de los elementos de protección personal. Todo este procedimiento se realiza antes de entrar a la sala del paciente. La intubación debe ser planificada. En este sentido debemos tener preparados todos los insumos necesarios y todo el personal de salud debe conocer los protocolos adecuados acerca de la intubación. Las funciones deben estar definidas por el personal de salud. En ese sentido debe haber claridad de roles, limitando el número de expuestos, y se deben designar a los operadores más experimentados. Se debe permitir con tiempo que todo el personal de salud se instale de forma correcta todos los elementos de protección personal, y se deben evitar las intubaciones de emergencia, es decir, se debe priorizar una intubación precoz para no exponer al personal de salud a procedimientos de emergencia. La intubación se debe realizar siempre con un monitoreo básico estándar de la Sociedad Americana de Anestesiología, es decir, debe incluir oxigenación con control de oximetría de pulso, idealmente de FiO2. Debe armarse el ventilador mecánico, pero desactivar las alarmas de tal forma de que no hayan distractores. Se debe disponer de capnografía, electrocardiograma, presión arterial, y en pabellones también se hace imperativo el control de la temperatura. El paciente, antes de ser intubado, debe permanecer con mascarilla quirúrgica, y las extremidades superiores y manos deben estar contenidas para evitar que el paciente se pueda mover y contaminar los campos estériles o al personal de salud. La preparación del paciente: vamos a dejar 2 apósitos absorbentes a ambos lados del paciente, de tal forma que si llega a escurrir saliva, esta no contamine los campos o la cama del paciente. Recordemos que la saliva es potencialmente un fluido que puede diseminar el virus. Vamos a también contar con un operario que entregue el material estéril, y finalmente se deben limpiar las manos del paciente con solución hidroalcohólica. ¿Esto por qué? Porque tenemos que considerar que estos pacientes probablemente en la sala de urgencia estuvieron tosiendo por varias horas sobre sus manos. Por lo tanto, debemos partir de la premisa de que todas las extremidades superiores del paciente están contaminadas. Se debe limpiar con solución hidroalcohólica de tal forma a asegurar la diseminación del virus al personal de salud que maneje accesos vasculares, o que el paciente pudiese contaminar los campos estériles. El equipo va a estar conformado por un kinesiólogo, un médico, una enfermera, y además se puede contar SOS con un segundo médico que puede actuar como segundo operador, o si al examen inicial se sospecha una vía aérea difícil. Idealmente la habitación debe contar con presión negativa, y al interior se debe contar además con una bandeja para el manejo de la vía aérea. Esta bandeja debe contener una mascarilla de recirculación con una fuente independiente de oxígeno, 2 tubos orotraqueales, cánulas Mayo,
dependiendo de la que se necesite, según las medidas del paciente, un videolaringoscopio y una jeringa para inflado de CAF. SOS se puede contar con máscaras laringias de segunda generación, deben ser de segunda generación, ya que las de primera generación pudiesen provocar una dispersión de aerosoles, y además se debe contar con un sistema bolsa-máscara con una fuente también independiente de oxígeno. Esto de tal forma de que si se llega a requerir su uso, no haya confusiones con el sistema de conexión de oxígeno del sistema bolsa-máscara. Fuera de la sala, debiese haber un TENS que nos permita entrega de material en caso de requerir, una enfermera que va a estar a cargo de entregar el material de vía aérea, los accesos vasculares, y además debe disponerse afuera del carro de paro. La preoxigenación se va a realizar por 5 minutos con los siguientes elementos. Debemos disponer de un flujómetro, 15 litros de oxígeno, un niple, conector de oxígeno y una mascarilla de recirculación. Posteriormente se va a proceder con una secuencia de inducción rápida, la cual puede estar sujeta a modificación de parte del médico operario experto en vía aérea. Se deben utilizar relajantes de tal forma de evitar la posible inducción de reflejo de oxígeno, y además se debe realizar mediante videolaringoscopio y capnografía para la verificación de la correcta instalación del tubo orotraqueal. El videolaringoscopio les permite al primer operador, al médico, estar distanciado de la vía aérea de tal forma de evitar el posible riesgo de contagio. Posterior a la intubación, el segundo operario recibe directamente en una bolsa doble con sello hermético el videolaringoscopio, utilizando un sistema de doble guante para la recepción de esto. El operador infla el sistema de neumotaponamiento CAF antes, y esto es muy importante, de conectar al ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque si no existe riesgo potencial de fuga entre el tubo orotraqueal y la vía aérea del paciente de aerosoles. Por lo tanto, el CAF se debe inflar antes de conectar al paciente al ventilador mecánico. Se fija el tubo orotraqueal, se debe tener conectado un filtro HME. Hago énfasis en el filtro porque se deben verificar que sea filtro y que no solo intercambiador de calor-humedad. Esto debe estar ya dispuesto en el circuito de ventilación mecánica, y además se debe tener conectado un sistema de aspiración cerrado. La recomendación es que sellen con una tela los conectores para instilación de suero y los conectores para aerosol terapia. El de aerosol terapia porque ha mostrado baja eficacia, y el de instilación porque potencialmente pudiesen actuar como posibles diseminadores de aerosoles en caso de que se abran. Por lo tanto, la recomendación es mantenerlos cerrados. Y además se debe, posterior a la instalación del tubo, una vez que fue inflado de forma inicial con una jeringa, verificar el correcto inflado del CAF con un manómetro de CAF o un cafómetro. Posterior a la intubación, se debe realizar una succión orofaringea desde las comisuras para evitar el posible inducción de reflejo de tos, ya sea con una Eisenhower o con sondas de aspiración. Se deben instalar apósitos absorbentes a ambos lados de las comisuras del paciente para evitar que escurra saliva. Recordemos que la saliva podría ser potencialmente un diseminador del patógeno. Además, se deben fijar gasas sobre los ojos del paciente para evitar que haya derrame de lágrimas, las cuales también podrían contener al patógeno. El control radiográfico ideal es posterior a la instalación del tubo y del catéter venoso central, de tal forma de exponer solo una vez al personal de la salud a la toma de este procedimiento. El procedimiento de igual forma debe ser idealmente realizado 20 minutos como mínimo después del procedimiento de intubación, de tal forma de que los aerosoles disminuyan. Se debe desechar todos los elementos que hayan sido utilizados y que sean desechables en el procedimiento de intubación del paciente. El correcto retiro posterior al procedimiento de los elementos de protección personal es tomar la pechera, enrollarla y traccionarla desde la región esternal y desde la región abdominal. Se debe retirar la pechera y los guantes tratando de enrollar todo el material para una eliminación más compacta. Posteriormente se realiza higiene de manos con una solución alcohólica o un lavamanos, y los elementos de protección personal deben retirarse antes de salir de la sala del paciente. Los retiros deben realizarse por un operador a la vez, de tal forma de no aglomerar en el lavamanos, sino conducir a errores. El retiro del escudo facial o las antiparras deben ser desechados dentro de una bolsa doble y contenerlas en un tarro plástico para posteriormente
sanitizar o eliminar la posible contaminación. Luego de eso, fuera de la sala se retira la mascarilla N95 y se vuelve a realizar higiene de manos. La mascarilla N95 para este tipo de procedimientos con alto riesgo de dispersión de aerosoles debe ser desechada. Las principales regiones de contaminación son las manos, los brazos y la región anterior. Hay que evitar también tocarse el pelo posterior a la realización del procedimiento hasta realizarse una adecuada higiene de manos. En caso de que el paciente presente una desaturación extrema, la recomendación es utilizar ventilación con sistema bolsa-máscara, pero bajo ciertas condiciones. Recordemos que la oxigenación inicial debe ser con un sistema de mascarilla de reservorio. En caso de que el paciente presente una desaturación extrema, vamos a tener que recurrir al sistema bolsa-máscara. Esta debe ser manipulada por dos operadores sí o sí, de tal forma de que solo un operador se encargue del selle de la mascarilla. ¿Cuál es la técnica recomendada por las sociedades de anestesiología? Es que se utilice la técnica de B y E, de tal forma de que con el dedo índice se permita también una mejor tracción de la mandíbula. No la técnica C y E, la cual se ha observado que produce más cansancio en el operador y también produce o podría provocar mayor fuga. Por lo tanto, la recomendación es la técnica B, con la región tenar y los pulgares y los dedos en E. Se ve abajo, en el fondo, abajo a la izquierda. De igual forma, la recomendación es que la bolsa máscara siempre cuente con un HME filtro. No solo un HME, debe tener la función de filtrado, por lo tanto los HMEF son los indicados. ¿Cuál va a ser la conformación? Como se ve arriba en el caso de utilización de mascarilla y como se ve abajo a la derecha en el caso de la utilización con tubo orotraqueal. Por lo tanto, siempre se debe disponer de este elemento entre la bolsa autoinflable y el dispositivo de la vía aérea, ya sea máscara o tubo orotraqueal. Como dijimos, en caso extremo de ventilación de rescate, se debe utilizar el sistema de bolsa máscara siempre con un filtro HME. Podemos observar en la imagen de arriba la no utilización del filtro HME y la gran dispersión de aerosoles que provoca. En la imagen de abajo, por otro lado, cuando se instala correctamente el filtro HME, la dispersión de aerosoles se reduce considerablemente cuando hay un sello adecuado de la mascarilla. Se debe, en el caso extremo de requerir, controlar la amplitud de las compresiones de tal forma de que se priorice la frecuencia respiratoria por sobre el volumen corriente, minimizando de esta forma la dispersión de aerosoles. Podemos observar en este video a la izquierda la utilización del sistema bolsa máscara sin HME y en la derecha con HME. La utilización del filtro HME, como podemos observar en la imagen de la derecha, reduce considerablemente la dispersión de aerosoles y por lo tanto es la recomendación en el caso extremo que se deba requerir el uso de este dispositivo. En el caso de los traslados intrahospitalarios, ya sea para un escáner o por cambio de unidad o los traslados entre hospitales, la recomendación es preferir ventiladores mecánicos de transporte con filtros HME y corrugados de doble rama. Abajo podemos observar una configuración ideal para circuitos con sensor de flujo y en este caso también se observa caminografía. Debemos observar que siempre estos dispositivos se deben instalar distal a el filtro HME. Rodrigo Adame de las Diki Sochimi está realizando una elaboración de un manual sobre las recomendaciones de armado y uso correcto de filtro en ventilación mecánica. Este esquema es extraído de ese manual que prontamente va a ser publicado. Así que en caso de transporte prefieran ventiladores mecánicos de transporte con filtros intercambiadores de calor y humedad. Los filtros HME son importantes porque el 98% de la UCI en un estudio realizado en el 2012 prefieren o disponen de filtros HME. Por lo tanto, es lo que vamos a ver su utilización. Debemos tratar de optar por filtros que cumplen la norma de la Sociedad Americana de Cuidados Respiratorios, es decir, 100% humedad relativa, entre 31 y 35 grados Celsius sobre eso, y 30 miligramos por litro de humedad absoluta. Y en ese sentido también debemos tratar de optar por filtros que aporten el menor espacio muerto. Debemos conocer nuestros elementos y debemos asegurarnos de que los intercambiadores de calor y humedad cumplan la función de filtrado.
debe filtrar porque un HME filtro reduce en 160 veces el riesgo de exposición del personal. Y además debemos conocer a cabalidad cuánto volumen de espacio muerto aporta un intercambiador de calor y humedad. En relación a los procedimientos de anestesia, es recomendable que en vez de conectar la línea de capnografía SideStream a la mascarilla del paciente cuando se está oxigenando, se conecte directamente al conector del HME, que algunos HME disponen de un conector de capnografía SideStream. ¿Cuándo realizar el cambio y cómo realizar el cambio? Es importante considerar que estamos hablando de pacientes con infección por coronavirus y por lo tanto la premisa esencial es minimizar la exposición del personal de salud. Se procede con una preoxigenación, en el ventilador mecánico se realiza una pausa inspiratoria y hacia el final de la inspiración se realiza el clampeo del tubo. La recomendación es que se realice con un sistema acolchado, que puede ser un apósito, y una pinza Kelly para evitar reclutamiento del paciente. Por lo tanto, hacia el final de la inspiración realizo el clampeo y posteriormente se realiza un cambio rápido del filtro HME. Los filtros HME, en función de algunas revisiones que realizó el Consenso de Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica Chilena, se puede cambiar entre 3 a 5 días, siendo lo habitual en los protocolos hospitalarios un cambio de 3 días. O cuando haya contaminación o mal funcionamiento visible o aparente del filtro. Está también comentándose la utilización de los filtros EPA. Son filtros de alta eficacia. Podemos observar en el video a la izquierda cómo tienen una alta capacidad hidrofóbica, es decir, tienen una alta capacidad de tolerar y repeler las moléculas de agua, versus un filtro convencional que no dispone de esta capacidad. El COVID-19 tiene un tamaño aprox de 0.125 micras y los filtros EPA son capaces de filtrar partículas de hasta 0.01 micras. Por lo tanto, son muy útiles. ¿Cuándo debemos considerarlo? Por ejemplo, en el ejemplo de la derecha podemos observar la utilización de un HME, es decir, un intercambiador de calor y humedad, pero no con la función de filtrado. En esos casos es muy importante que verifiquemos la correcta instalación de los filtros EPA que habitualmente están disponibles en los ventiladores mecánicos. Los ventiladores más utilizados en Chile disponen en sus ramas exhalatorias para protección de los sensores de flujo y de presión de filtros EPA. Por lo tanto, debemos verificar que los filtros EPA se encuentren con sus mantenciones al día y que no superen el año de uso o las 100 esterilizaciones. En caso, por lo tanto, de no disponer de filtros HME y solo de HME, debemos asegurarnos de que el filtro EPA de la rama expiratoria esté adecuadamente funcionando. En caso de que el ventilador no disponga de filtro EPA incorporado, se debe agregar al final de la rama expiratoria del circuito de ventilación mecánica. Por lo tanto, el mensaje es siempre optar por HME que cumplan la función de filtrado. En relación a la aerosolterapia, la premisa en relación a la infección por coronavirus es minimizar las desconexiones. Esta es la conformación ideal, óptima para un depósito adecuado de la aerosolterapia. La utilización de aerocámaras o dispositivos de aerosolterapia a 15 centímetros de la ISA asegura un depósito adecuado del aerosol. ¿Cuál es el problema? Que para hacer este procedimiento debemos extraer el filtro HME y posteriormente realizar la técnica de aerosolterapia. ¿Cuáles son los dispositivos óptimos? Los dispositivos de bypass, que son costosos y raros en Chile. Por lo tanto, para minimizar la exposición del personal a las desconexiones innecesarias es un adecuado control de la indicación de la aerosolterapia y optar eventualmente por disposiciones que sacrifican un poco de depósito de aerosolterapia, pero que permiten asegurar el resguardo del personal de salud y minimizar las desconexiones. Una vez que la patología que llevó al paciente a la ventilación mecánica, la estabilidad clínica está confirmada, en función de los protocolos hospitalarios se procede con la extubación. En caso de los pacientes infectados por coronavirus hay que tener algunas consideraciones. La prueba de ventilación espontánea se debe realizar desde el ventilador mecánico. Debemos evitar, por lo tanto, test de fugas o mediciones que involucren la desconexión del paciente. Las manos del paciente deben estar contenidas, se debe realizar una preoxigenación en el ventilador mecánico, succión orofaringea o endotraqueal en caso de requerir, instar al paciente a que no tosa, idealmente. Se debe desinflar el casco en un sistema rápido como una jeringa, se procede con el retiro del tubo y inmediatamente se cubre la boca del paciente con un apósito, evitando la dispersión de aerosoles. Se procede con la oxigenoterapia,
idealmente con una naricera cubierta esta con una mascarilla quirúrgica. Posteriormente se debe proceder con el desecho de todos los elementos que estén contaminados y que presenten o supongan un riesgo biológico. ¿Cuáles son los procedimientos que generan aerosoles? Y en esto tenemos que tener algunas consideraciones. La fibrobroncoscopía, las tomas de cultivo de secreciones respiratorias, la ventilación mecánica no invasiva, el procedimiento de intubación, extubación, la ventilación manual con sistema bolsa-máscara, que debe realizarse siempre con filtros de alta eficacia, las traqueostomías y las aspiraciones de secreciones. En este sentido, siempre optar por sistemas de aspiración cerrados. Limitar su realización es la premisa y el mensaje, pero en caso de requerir su utilización, vamos a dar algunas recomendaciones. Los generadores de aerosoles, cuando se realicen estos procedimientos, ideal contar con salas con presión negativa o, en su defecto, una habitación individual con la puerta cerrada. Se debe de realizar descontaminación o retiro de elementos contaminados o nuevos procedimientos mínimo 20 minutos posterior al procedimiento, considerando que las salas hospitalarias cuentan con 12 a 15 recambios de aire por hora y 20 minutos después habrá solo un 1% de aerosoles en caso de que no se hayan vuelto a producir. Podemos distinguir en cuanto a los generadores de aerosoles, los que incentivan y los que dispersan. Los que incentivan pueden ser todos los procedimientos como fibrobroncoscopía, intubación orotraqueal o toma de muestra, mientras que los que dispersan aerosoles pueden ser la ventilación mecánica no invasiva, nebulizaciones y sistemas de ventilación con bolsa máscara. En este sentido, los estudios realizados en 2002-2003 en relación al SARS, una revisión sistemática que comparó ventilación con bolsa máscara, procedimiento de intubación o ventilación mecánica no invasiva versus otros procedimientos como aspiraciones, nebulizaciones o compresiones torácicas en el RCP, observaron que había un mayor riesgo de transmisión con los de la izquierda. En ese sentido ya hablamos de la ventilación con sistema bolsa máscara y los resguardos que hay que tomar. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ventilación mecánica no invasiva. Pese a esto, debemos siempre evitar todos estos procedimientos de tal forma de no exponer al personal de salud que juega un rol preponderante en esta crisis sanitaria. En relación a la ventilación mecánica no invasiva, ¿cuáles son los potenciales riesgos que presentan una gran dispersión de aerosoles? Principalmente producto del mal selle y de la naturaleza misma de la ventilación mecánica no invasiva, la cual se realiza con interfaces con portales exhalatorios. Los portales exhalatorios, por lo tanto, dispersan de forma inherente aerosoles. En este sentido, un ejemplo con utilización de BiPAP con un EPAP de 5, podemos observar que EPAP de 5 más un IPAP de 10 provocó dispersión de aerosoles a 69 centímetros, IPAP de 14 a 70 centímetros y con IPAP de 18 a 92 centímetros. Por lo tanto, es potencialmente un riesgo de dispersión considerable de aerosoles. Solo los primeros reportes de China muestran que solo el 25% de los fallecidos utilizó ventilación mecánica invasiva. Es decir, un 75% de los pacientes utilizó ventilación mecánica no invasiva o cánulas nasales de alto flujo, teniendo un porcentaje de mortalidad alto, similares a los observados con este tipo de terapias en la infección por H1N1. Este tipo de sistemas, principalmente la ventilación mecánica no invasiva, no tiene un buen nivel de evidencia en la utilización de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y otro reporte interesante de China es que la duración de la ventilación mecánica no invasiva y las cánulas nasales de alto flujo tuvo una mediana de 6 días con un intervalo de 4 a 8 días antes de la intubación. Por lo tanto, hubieron muchos días en los que el personal de salud estuvo expuesto. Esto potenció dos cosas: una exacerbación de la falla respiratoria aguda y gran dispersión de aerosoles, principalmente por la presencia de portales exhalatorios o por el mal selle. Esto condiciona inherentemente una transmisión de aerosoles hacia el personal de salud, infección, contaminación y por lo tanto menor disposición de este recurso valioso. La premisa inicial es que no se recomienda su uso en base a lo que les acabo de mencionar. En caso extremo de requerir su utilización, hay que tomar ciertos resguardos. Observen con la utilización de cánula nasal de alto flujo a 10 litros por minuto la dispersión de aerosoles.
En la imagen segunda, en el video segundo, vamos a observar la dispersión de aerosoles a 25 litros por minuto y a 25 litros por minuto, pero con el paciente tosiendo. Al final, 25 litros por minuto tosiendo y con una mascarilla. Vamos a ver que la dispersión de aerosoles se realiza por las regiones laterales de la mascarilla o por las aperturas. Por lo tanto, la utilización de cánula nasal de alto flujo supone un riesgo de salud. Porque transmiten aerosoles y pueden potencialmente infectar al personal de salud que se encuentra atendiendo a ese paciente. Partiendo de la premisa de que no se recomienda la utilización de la ventilación mecánica no invasiva, en caso de requerir debemos siempre contar o disponer del armado correcto. La interfaz siempre debe tener el codo azul, que son los codos que no presentan portales exhalatorios. Utilizarlos con un sistema de doble rama. En caso de disponer solo de HME, utilizar un filtro EPA en la rama expiratoria del circuito. En su defecto, si contamos con filtros HME, conectarlos próximos a la conexión entre la I y el codo de la interfaz. En Italia se está utilizando los helmets, que también deben ser utilizados con un sistema de doble rama y con un adecuado sello. La recomendación además es que estos tipos de terapias siempre se utilicen en una sala con presión negativa, porque eventualmente el paciente, estando despierto, puede mover o manipular la interfaz y eventualmente puede haber una fuga de aerosoles. El correcto armado, también extraído del manual que se está realizando por la División de Kinesiología Intensiva, es la utilización de filtros HME entre el codo sin portales exhalatorios y el circuito de la ventilación mecánica para la conformación de circuitos de doble rama, y la utilización del filtro HME también en los circuitos de ventilación mecánica antes del portal exhalatorio, de tal forma de que este filtro sea capaz de retener cualquier tipo de partícula que pueda ser eliminada por el portal exhalatorio. Siempre usar este tipo de terapias, idealmente con presión negativa. Las nebulizaciones, como ya observamos, es una terapia dispersora de aerosoles y no se recomienda. En casos extremos de requerir, por ejemplo, si posterior a la extubación el paciente presenta estriol laringio y se requiere la nebulización con adrenalina, esta es una de las conformaciones que se pueden utilizar. Usar una interfaz con codos sin portales exhalatorios, un corrugado, nebulizador jet, y al final disponer de un filtro EPA de alta eficacia que evite la posible exhalación de aerosoles. Partimos de la premisa de que no es la recomendación y por lo tanto siempre se debe priorizar aerocámaras con inhaladores de dosis medida. En relación a los criterios para el uso de la humidificación activa, la SOCHIMI recomienda su consideración pacientes con hipercapnia mayor a 60 y pH menor a 720-725. En esos casos debemos instalar humidificación activa. ¿Cuál es la recomendación? Verificar que sus ventiladores mecánicos cuenten con filtros EPA. Estos filtros EPA deben además tener la mantención adecuada, que pueden estar incorporados en la rama expiratoria del ventilador mecánico, y si no disponen de este tipo de recursos, se debe disponer de un filtro EPA al final de la rama expiratoria del ventilador mecánico. Estos circuitos, además, para no agregar más espacio muerto instrumental, cuentan con un conector de aerosol terapia mediante el cual se puede realizar aerosol terapia por inhaladores de dosis medida. Gracias. La recomendación es que vayan a sus bodegas, revisen sus insumos, sus ventiladores mecánicos, sus recursos, conozcan sus equipos, sus circuitos, sus filtros, conozcan los protocolos y como División de Kinesiología Intensiva estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de dudas. Gracias. Armando, muchas gracias. Te invitamos a tomar asiento para que podamos responder algunas de las preguntas. Permiso. Vamos a unir acá para ver algunas de las preguntas que nos han enviado durante la jornada en el chat. Vale. Esto lo han preguntado en bastante las presentaciones. ¿Cuánto es la duración de la N95?
Es un tema que todavía está como bien en boga, se está discutiendo harto. La recomendación puntual es que en los procedimientos que tengan gran probabilidad de dispersión de aerosoles, la mascarilla N95 sea desechada después de su uso. En el fondo, lo que nos convoca acá es el procedimiento de intubación y después de la intubación la mascarilla N95 debiese ser desechada inmediatamente. Respecto del resto de usos, debiesen ser verificados por el Comité de Infecciones Intrahospitalarios de cada hospital en función de la cantidad de recursos que tengan y de las recomendaciones que ellos les puedan hacer a su personal. Perfecto. Con respecto a, mira, lo comparan con algunas clases anteriores porque claramente hemos dado varias charlas y algunas de las preguntas se repiten. Dicen, ¿qué tan confiable es inflar el CAF con jeringa versus el uso del cafómetro? Pensando en la contaminación del cafómetro y también en la seguridad del uso. En el ambiente hospitalario, al menos en el que yo estoy, la recomendación es que si el paciente presenta un patógeno con alto riesgo de infección, el cafómetro no se ingresa a la unidad del paciente y se hace una verificación, aunque lamentable, con jeringa. En el caso de los centros que cuenten con un cafómetro por sala, la recomendación es siempre inflar por cafómetro para evitar isquemia de la mucosa traqueal. La insuflación inicial del tubo traqueal, que también es lo que nos convoca, debiese realizarse con jeringa porque es un sistema de presurización rápido. El cafómetro es un poco más lento en poder presurizar al paciente y por lo tanto puede provocar transitoriamente dispersión de aerosoles en la conexión del ventilador mecánico. Así que la recomendación inicial después de la intubación es contar con jeringa de 10 cc para inflar el CAF y idealmente todos los centros debiesen disponer de cafómetros independientes para poder verificar la correcta presión de su sistema de neumotaponamiento. Perfecto. Preguntaron también bastante la preoxigenación con la mascarilla que mencionaste durante la presentación, si hay liberación de aerosoles y si cualquier filtro HMF sirve o deben ser siempre con certificación. En relación a la preoxigenación con mascarilla, se recomienda la mascarilla de recirculación porque, aunque a muchos les genera confusión, es un sistema de bajo flujo, pero de alta FIO2. Entrega FIO2 que fluctúan entre el 60 al 80%, pero es un sistema que, pese a disponer de 15 litros, no supera 3 veces el volumen minuto del paciente, por lo tanto se considera un sistema de bajo flujo. En ese sentido, los sistemas de alto flujo, como mascarillas Venturi, habitualmente superan 3 veces el volumen minuto del paciente, y esos sistemas de alto flujo son los que potencialmente podrían dispersar aerosoles. Entonces, no confundir, la mascarilla de recirculación entrega alta FIO2, pero no necesariamente un alto flujo, de tal forma de que le entregamos alta FIO2 al paciente, pero minimizamos el riesgo de dispersión de aerosoles. Respecto de los filtros, deben certificar que sus HM o intercambiadores de calor MA tengan la función de filtrado. Pueden ir al serial de sus filtros, buscarlo en internet y ver si el fabricante asegura un filtrado sobre el 99.7% de filtrado para bacterias y para virus, idealmente acercarse al 99.9%. Eso. Con respecto al uso también de los filtros, hay varias preguntas, la verdad es que las voy a tratar de resumir, pero es como básicamente dónde se coloca este filtro, pensando en estos pacientes conectados. Dice, por ejemplo, si no tengo filtro EPA, colocamos el HME tanto en la conexión como en la rama, o como que tienen un poco las confusiones de la ubicación. Lo que se está realizando por Rodrigo Adame y por la DIC Sochime es que la recomendación es siempre utilizar intercambiadores de calor humedad que tengan la función de filtrado, y basta con la utilización solo de ese filtro en la conexión entre el tubo traqueal y la I del paciente. O sea, si utilizamos filtros que certifiquen que son filtros, en el fondo que cumplen con esa función, podría bastar solo con eso en la utilización en I, porque como ya dije, reducen 160 veces el riesgo de exposición del personal. Y habitualmente los ventiladores mecánicos pesados más utilizados en Chile cuentan con filtros EPA incorporados. Por lo tanto, la adición de un HME que cumpla las funciones de filtrado nos asegura una protección adecuada en el fondo. Perfecto. Preguntaron bastante y sería bueno reforzarlo en cuanto al retiro de las EPP, principalmente. Han preguntado si se saca desde el cuello, si se saca desde la cintura. Hoy día nos explicaste la técnica bastante bien, ¿si la podrías repetir? Sí, la recomendación es partir con la pechera plástica y se debe tomar, idealmente, recoger un poco desde la región inferior sin tratar de acercarse a la rodilla en el fondo. Por lo tanto, se recomienda la tomada desde la región de la cintura pélvica y de la región esternal anterior.
se tracciona hacia arriba. Recordemos que estas pecheras plásticas habitualmente se rompen por la región posterior, se enrollan y posteriormente se realiza el retiro del primer guante y el retiro del segundo, de tal forma de enrollar todo. Una vez se desecha eso, debemos realizar higienización de manos y procedemos con el retiro de los elementos de protección personal faciales. La higienización de manos puede realizar con soluciones hidroalcohólicas al interior de la sala o con la disposición de un lavamanos. Recordemos que debe ser en orden, no se debe aglomerar mucha gente, por lo tanto se van limpiando los 3 operadores en orden. Posteriormente se realiza el retiro ya con las manos lavadas de los elementos de protección facial, como la mascarilla facial, o el gorro desechable, se depositan los elementos reutilizables en un dispensador dispuesto para ello, y posteriormente la mascarilla N95 se saca al salir de la habitación. Recordemos que 20 minutos después eventualmente van a seguir habiendo presencia de aerosoles en la sala en la que estamos realizando el procedimiento. Perfecto. Un poco con respecto a esos cuidados, dicen si en los hospitales no se cuenta con el equipamiento para la prevención negativa, ¿qué hacemos? La recomendación ahí es seguir los mismos recuerdos que mencionamos, el orden de los elementos de protección personal es clave, el lavado de manos es clave, los elementos de protección facial son clave en este tipo de procedimientos y se recomienda la utilización de habitaciones con al menos que cuenten con un sello de la puerta en el fondo. En cuanto a la aerosolterapia, ¿qué opciones hay para esta aerosolterapia? Y preguntan también si podrías repetir los cuidados de la aerosolterapia. Sí, la verdad es que en la imagen que les mostré es la disposición del circuito de aerosolterapia más barato. Este circuito, esa pieza para la conexión de los inhaladores de dosis medida vale aproximadamente 6.000 pesos y por lo tanto es la forma más correcta o más fácil de poder hacer la aerosolterapia sin tener que desconectar el HDMI. La configuración inicial o de la izquierda supone el riesgo potencial de que debemos desconectar el filtro HDMI y por lo tanto debemos realizar un clampeo del tubo, lo cual le expone al personal de salud a un riesgo potencial de contaminación, más tiempo para el operador y por lo tanto la utilización de la conformación de la derecha abajo podría eventualmente, en función de la baja disponibilidad de recursos que pueden haber en los hospitales, ser la más óptima para la aerosolterapia. Y también, como mencioné, en el caso de utilizar circuitos de humidificación activa, no es necesario adherir o agregar un conector de inhalador de dosis media porque en la conexión ENI la mayoría de estos cuentan con un adaptador para la aerosolterapia. Por lo tanto, hacer la aerosolterapia, recomendaciones específicas en función de lo que todo el personal de salud ya sabe, pero tratar de minimizar las desconexiones del ventilador mecánico del circuito. Esa es la premisa en el fondo. Dicen, por ejemplo, si tuvieses que el uso limitado de las mascarillas N95, ¿para qué procedimientos vas a usar una mascarilla quirúrgica versus la N95 pensando en el uso limitado de los insumos? Sí, la verdad es que la recomendación ahí debiese ser, como digo, partir de la premisa de los protocolos hospitalarios, de la disponibilidad del recurso, pero en pacientes con sospecha o confirmación de infección por coronavirus debiese sí o sí utilizarse para el solo hecho de acceder a la sala en pacientes que no estén conectados a la ventilación mecánica, disponer de mascarilla N95. Algunos recomiendan su uso por máximo 4 horas en caso de utilizarla en el ambiente hospitalario y idealmente cualquier tipo de procedimientos que fueron los que mencioné anteriormente que tenga el riesgo potencial de dispersar aerosoles, la mascarilla N95 debiese ser desechada de forma inmediata. El almacenaje debe realizarse en una bolsa de papel, idealmente respirable, que permita un adecuado almacenaje de la mascarilla N95 en el caso de que requieran reutilización. Algunos recomiendan incluso, en caso extremo de falta de disponibilidad de las mascarillas, disponer de una mascarilla quirúrgica sobre esta de tal forma de proteger al máximo las fibras electrostáticas de la región anterior de la mascarilla, tratando de alargar su vida útil lo más posible. Preguntan cuándo se realiza el cambio del filtro y el clampeo del tubo, si se hace en la pausa. Sí, el cambio del filtro, las recomendaciones son, algunos lo prolongan hasta 5 a 7 días, pero lo que les digo es que lo habitual es que se realice cada 3 días.
En el ambiente hospitalario habitualmente las recomendaciones de los fabricantes son que se realice cada un día, pero los fabricantes eventualmente buscan que los filtros se cambien con más frecuencia. Por lo tanto, desde la perspectiva de neumonía asociada a la ventilación mecánica o de contaminación del circuito, la premisa también es minimizar las desconexiones. En ese sentido, se recomienda una periodicidad que va entre las 48 a 72 horas o entre los 3 a los 5 días de forma segura. O sea, los filtros tienen una alta eficacia para funcionar al menos por 3 a 5 días, y en ese sentido les digo que lo que ocurre habitualmente es que por contaminación o por manipulación los filtros tienden a cambiarse al tercer día. Por lo tanto, se pueden utilizar de forma segura sin mayores problemas, a menos que haya algún daño o contaminación visible del dispositivo. El clampeo se realiza al final, como dice la flecha, de la pausa inspiratoria. Esto tratando de buscar la máxima reclutabilidad del paciente, evitando el reclutamiento al realizar el cambio. Así que al final de la pausa inspiratoria con el ventilador mecánico procedemos al clampeo del tubo con una pinza Kelly y con un sistema acolchado. Y posterior a eso, mantenemos al paciente ahí, realizamos el cambio del filtro HME y debemos siempre disponer de algún elemento de salvataje en caso de saturaciones extremas, como un sistema bolsa-máscara, también con un filtro HME. El sistema bolsa-máscara debe tener siempre un filtro HME distinto al del ventilador mecánico, de tal forma de que no nos confundamos, de que no cometamos errores durante los procedimientos. Perfecto. Aprovechando la presencia de un kinesiólogo, la verdad es que hay preguntas dirigidas como al área. Entre eso podríamos resumir cuál sería la indicación de intubación precoz, si tienen algunos criterios objetivos, y en base a eso mismo, cuál es el rol del kinesiólogo al momento de la intubación, pensando en que días anteriores también se ha comentado mucho esto de que cuántos participantes debiesen estar en el proceso y quiénes debiesen ser, un poco Sí. podría responder el rol. La respuesta a eso es que va a depender de cada centro. La verdad es que hay centros que son más antiguos y que el rol del kinesiólogo todavía no está bien definido, pero hay otros centros que cuentan con un kinesiólogo como elemento clave del manejo de la vía aérea. En ese sentido, las indicaciones para la intubación primero están descritas en un documento que elaboró la SOCHIMI, por lo tanto pueden ir a la página de la SOCHIMI y descargarlo sobre cuándo, que es una decisión médica, cuándo realizar la intubación de tal forma de no dilatarla. Respecto al rol del kinesiólogo en los centros que consideren la utilización de este recurso humano, el kinesiólogo juega un rol preponderante en el manejo, la asistencia a la vía aérea. Es decir, en la disposición de todos los insumos relacionados con la vía aérea, en la correcta, en algunos centros, verificación de la función del laringoscopio, en la disposición y el armado correcto del sistema bolsa-máscara, en la adecuada preoxigenación, la disposición de los elementos de conexión al sistema de oxigenoterapia, y también en la asistencia al operador 1 que va a ser el médico. La recomendación es que sea lo mínimo posible. La disposición recomendada podría ser un médico experto, una enfermera para los accesos vasculares y la administración de fármacos, y un kinesiólogo que va a ser el que va a estar al lado del médico. Estos dos elementos del equipo deben poner visores integrales. Y el kinesiólogo juega todo el rol de preparación o revisión de los insumos relacionados con la vía aérea, y además con la verificación rápida del inflado del sistema de neumotaponamiento del tubo traqueal, la conexión al ventilador mecánico y la verificación en algunos centros también del correcto armado de los circuitos de ventilación mecánica, y el seteo inicial del ventilador mecánico para la posterior conexión del paciente al ventilador mecánico. Preguntan en cuanto al test de fuga. Si el paciente tiene antecedentes de intubación complicada, ¿qué me podría decir si es muy probable que además tenga edema laringio? ¿Se podría realizar este test, ya que las nebulizaciones van a tomar bastante tiempo y el test de fuga toma menos de 2 minutos? Sí, en ese sentido las nebulizaciones no se pueden hacer antes de que el paciente sea extubado, porque recordemos que es una zona que está aislada, la región laringea, que es la que potencialmente podría provocar el estriol laringio. Así que las nebulizaciones en ese sentido no tendrían ningún efecto. La nebulización a la que me refería era posterior a la extubación. En relación a los predictores de estriol laringio, hay algunos descritos como sexo femenino, IMC elevado, síndrome de los pacientes con SAUS o CHO, que tengan apnea del sueño en el fondo,
El número del tubo también se ha descrito como un potencial factor de riesgo con tubos superiores a 8, y la duración de la ventilación mecánica también supone un riesgo potencial de la presencia de estriol laringio. En la práctica, el estriol laringio es un evento que ocurre con baja frecuencia. El test de fuga no presenta una alta sensibilidad y especificidad para predecir este fenómeno, y algunas recomendaciones que hacen es que si el test de fuga da positivo, se debiesen utilizar corticoides por 24 horas y al otro día extubar al paciente independiente del resultado del test de fuga. ¿Por qué? Porque el test de fuga eventualmente podría ir retrasando progresivamente la extubación del paciente. Desde la premisa de que no podemos realizar un test de fuga en pacientes que tengan predictores de la presencia de estriol laringio, la recomendación es el uso, en función de la indicación del médico, de corticoides antes, idealmente 24 horas antes de que se realice el procedimiento de la extubación. Una vez que en base a los criterios de la unidad podemos observar que la resolución del cuadro que llevó al paciente a la ventilación mecánica se está concretando, el médico debiese indicar 24 horas antes el uso de corticoides y proceder al otro día con la extubación. Nunca realizar test de fuga porque es potencialmente un riesgo de liberación de aerosoles. Perfecto. Para cerrar probablemente esta jornada, nos preguntan un poco con respecto a la frecuencia de las KTR, de la kinesioterapia respiratoria, y además el procedimiento de aspiración de secreciones. En el fondo, ¿cada cuánto se recomienda en este tipo de pacientes, sabiendo que manipular la vía aérea conlleva un riesgo mayor también para el profesional de la salud? La kinesioterapia respiratoria depende del modelo, un poco del centro de salud, pero la recomendación es que se debe realizar cuando se necesita. Por lo tanto, el kinesiólogo eventualmente puede evaluar al paciente, pero en función de su evaluación va a decidir si el paciente requiere KTR o aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones no es un procedimiento que debiese ser realizado de forma rutinaria, sino que debiese ser en función de la evaluación del equipo de salud, en función de la gráfica ventilatoria, de la ocultación, pero nunca como un procedimiento que se realice de forma rutinaria. En ese sentido, la aspiración siempre, cuando se requiera, debe realizarse con un sistema de aspiración cerrado de tal forma de minimizar la exposición de aerosoles. Perfecto. La verdad es que eso básicamente, muchas de las preguntas se repiten en lo que respecta al uso de la FPP, por ejemplo, pero queremos comentarles que todas sus preguntas pueden ir dejándolas en el chat, nosotros las estamos recopilando y después a través de la SOCHIMI van a elaborar guías clínicas y más protocolos o videos expositivos que van a ir resolviendo poco a poco las dudas. Es importante además que Armando se va a exponer más adelante en la misma clase y además vamos a ir tomando estas preguntas para que también los próximos expositores las puedan ir respondiendo. Así que Armando, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que se presentaron un montón de preguntas también con el área de kinesiología, así que yo creo que va a ser una jornada de mucho provecho para todos los que hoy día han expuesto. Súper, gracias a ustedes igual. Así que eso. Muchas gracias.